leer ahí en Romanos capítulo 10, comenzando con versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la fe, por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Acá viene una declaración dogmática del apóstol Pablo, ciertísima, a la cual hacemos bien en prestar atención. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora nos va a decir cómo el hombre puede llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo puede salir de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios? Esta es, no hay duda en la certeza del apóstol Pablo, esta es la palabra de fe. La palabra ahí no es logos, es rema, es una declaración determinante. Esta es la declaración de fe que predicamos. Acá viene, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y estuve anotando, como tienen ahí un poco más resaltado, porque habla de la justicia de la fe, ahora viene a la palabra de la fe, y sigue este término de fe en su enseñanza. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí el Espíritu de Dios altera el orden. El orden ahora lo describe Pablo como es, en el versículo 10. Aquí está el orden. ¿Cómo sucede? Porque con el corazón se cree para justicia. El corazón es primero en la doctrina de Dios. Dios afecta el corazón. El resultado de afectar el corazón es lo que sucede lo siguiente. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, y me gusta esa frase del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esto recalca muchas veces en las Escrituras el énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Es este. Cuando Abraham escucha la voz del rico que le dice, manda a alguien de entre los muertos, Abraham le responde, la Escritura tiene. No, pastor, no dice eso. Dice a Moisés y a los profetas tienen. Es lo mismo, la Escritura tiene. ¿Por qué? Porque Moisés y los profetas habían muerto. Pero sus voces, por inspiración divina, siguen hablando. Como dice la Escritura, aunque muerto, habla aún por ella. Pero sus voces siguen hablando. ¿Cuál es el mensaje de esas voces? La misma que confirmó Cristo. ¿No era necesario que el Cristo padezca estas cosas? Y comenzando con Moisés, y yendo a través de los salmos y las Escrituras, les hablaba de lo que ellas decían de él. Las Escrituras, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos a ellos, a la ley y al testimonio, dice Isaías capítulo 8. Si no hablaren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. La Biblia dice que creyeron a Jesús en Juan capítulo 2. Pero luego, dice la Escritura, precioso texto, creyeron a la Escritura. Si nuestra fe se basa en señales, prodigios y milagros, es dudoso que continúe. Cuando nuestra fe se fundamenta en la palabra o la verdad de Dios, es firme. Como dijo Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, tenemos una palabra más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Más segura que la voz que habló del monte.
La voz la cual oímos nosotros. Y somos testigos de eso. Pero tenemos una voz, una palabra más segura que esa. Es esta la cual hacéis bien estar atento. La Escritura inspirada, no por voluntad de hombre, sino por Dios, dice Pedro. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. No la voz de los profetas meramente, no el predicador de un sermón, sino la voz de las Escrituras. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia. No sé si, yo quiero abarcar este texto, pero no sé si vamos a llegar. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Solamente 3 veces aparece esta frase diferencia en el Nuevo Testamento. La primera está en Romanos 3:23, lo conocemos todos. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Pablo comienza desarrollando en el capítulo 3, versículo 9, diciendo que no había diferencia entre judíos y gentiles. En Romanos 1 condena a los gentiles. En Romanos 2 condena a los judíos. Y en Romanos 3 dice, bueno, judíos y gentiles, todos condenados. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay diferencia en la corrupción humana. No hay diferencia en la depravación del hombre. No hay diferencia entre el religioso y el que está entregado a sus pasiones desordenadas. No hay diferencia, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, algunos tienen religión, algunos se ocultan bajo esa fachada de religión, esa apariencia de piedad. Ustedes se acuerdan que cuando Pablo describe la apariencia de piedad en 2 de Timoteo capítulo 3, comenzando en el versículo 1, llegando hasta el versículo 5, describe 18 características impías del hombre que tiene apariencia de piedad. El 18 es el 666, es el espíritu del anticristo. 18 cualidades de los últimos días. Vendrán tiempos peligrosos porque dice, habrá hombres, y comienza con amadores de sí mismos. ¿Veis? Ahí encontramos la raíz de todo el problema. Porque no hay diferencia. Ahora Pablo salta a la salvación, a la gracia de Dios para con todos los pecadores. Porque no hay diferencia por cuantos pecaron. Ahora dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Estaba diciendo mi esposa ayer, pues el mismo que es Señor de todos. Y quiero remarcar esto. No voy a desarrollar mucho. Esta frase aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Pero dice, el mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. No sé si en la escuela antigua, donde yo me crié, muchos decían, o Él es Señor de todo o no es Señor de nada. Eso es totalmente antibíblico. Cristo nunca dejó de ser Señor de nadie. Que su señorío no se manifieste en las vidas de los impíos como se manifiesta en la vida de los justos, no significa que Él no sea Señor. Ellos dependen de su sustento y de la palabra de su poder a cada minuto de sus vidas. Él es Señor de ellos, aunque no sea reconocido como Señor. Las dádivas de Dios son dadas por Él continuamente a todos los hombres, pero eso no significa que todos los hombres reconocen esas dádivas. Eso no quita que la dádiva sea de Él. Que el ciego no pueda ver el sol no significa que el sol no esté brillando. Siempre me ilustra eso cuando mi papá estaba llevando a un ciego y el ciego le dice a mi papá, él estaba manejando, estaban cruzando un puente, y el ciego le dice a mi papá, Ronaldo, vos tampoco ves decir la verdad. Papá le dijo, está bien, Ralph, entonces maneja vos el auto. No, él dijo, yo no puedo. Y sí. No quita el brillo del sol porque el ciego no lo vea. No quita su gloria porque el ciego no lo reconozca. Entonces, no quita que Cristo sea Señor absoluto de todos los hombres sobre la faz de la tierra, aunque ellos, la mayoría, no lo reconozcan. Pero el término es este.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos, no los hombres, es rico para con todos los que le invocan. No digamos que Dios es rico para con todos los hombres y que está proveyendo esto y que está como transpirando Dios en el cielo, pues no puede ser que Cristo ha muerto por todos los hombres y que no sean alcanzados todos los hombres. No, la Escritura es clara, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es otro tema precioso en las Escrituras. Lo estuve desarrollando esta semana. Ya le digo, yo sé que no vamos a llegar ahí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y este es invocar para salvación. Cuando leemos Salmo 107, quiero que queden claros, los impíos claman a Dios en muchas veces y muchas circunstancias. A veces atribuyen la respuesta a sus oraciones a San Cayetano o a la Virgen María. Sin embargo, Salmo 107 dice que Dios le da la respuesta de las oraciones y los clamores a los hombres y luego mira a ver si ellos dan gracias a la misericordia de Dios. No lo hacen. Pero eso no significa que Dios no responda las oraciones de impíos. Miren, la salud de la mayoría de los que Cristo ministró cuando estaba en sus 3 años de ministerio eran hombres impíos. Venían a Él y le pedían, ¿qué necesitas que haga? ¿Cuál es el favor que necesita? Que pueda ver, que pueda caminar. Una y otra vez. La Biblia dice, sanaba a todos los que a Él venían. Todos venían con alguna necesidad y Él se los daba. No significa que eran salvos. La ilustración es los 10 leprosos. 9 leprosos se fueron al infierno sin lepra, pero sanos por Cristo. Y el resto de su vida no tuvieron lepra. Pero ajenos a la vida de Dios. Vinieron a buscar ser sanos. No vinieron a buscar ser salvos. No invocaron a Él para salvación. Invocaron a Él para sanidad. Y Dios se la dio. Pero eso es lo que buscaron, eso es lo que recibieron. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y otra vez vemos el término fe. Mas no todos obedecieron. Es lo mismo en el griego, es no todos creyeron. No todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando uno medita en esto, es tristísimo. Porque es el anuncio más glorioso de Dios. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Creo que si lees tu Biblia entiendes que la fe es una dádiva divina, Efesios 2, 8 y 9, que Dios otorga fe. Que el arrepentimiento es una dádiva divina, segunda de Timoteo 2, versículo 26, cuando dice la Escritura, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Si tú tuviste el privilegio de arrepentirte, es por una concesión divina. Piénsalo nomás. Dios así lo quiso. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y esto me remonta un poco nomás. Déjenme simplemente hacer la referencia a Hebreos capítulo 4. Que no les aprovechó el oír la palabra por no ser acompañada de fe. No les aprovechó el oír la palabra por no ser acompañada de fe en las que la oyeron. O sea, vacío absoluto. ¿Cuántas personas están en la sana doctrina y escuchan la exposición de la palabra semana tras semana, mes tras mes, año tras año?
Y cuando uno termina y se hace la pregunta, ¿no les aprovechó el oír? No les aprovechó el oír porque nunca fue acompañada de fe. Siempre discutiendo, siempre razonando las Escrituras, siempre, como dice Pablo en 2 de Timoteo, siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, pero nunca alcanzan la verdad. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, y ahí remarca el Señor, no hubo otra nación con tantos privilegios, con tantas ventajas. Pablo ya lo cita eso, ya lo mencionamos. 9 ventajas tenían más que los gentiles. Y la primera y principal es la palabra de Dios. Era tan precioso este tema para Israel que en Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 y 7, Dios dice, todas las naciones verán esos estatutos y los oirán y dirán, pueblo sabio y entendido es este. Totalmente lo contrario, ¿no? Tendría que llevarlo a la sabiduría, pero se volvieron más necios. Cuando Dios comenta en los últimos capítulos de Deuteronomio, escribiendo Moisés, dice, pueblo loco e ignorante es este. ¿Por qué? Bueno, porque no tuvieron revelación, porque no tuvieron la palabra de Dios. No. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, te hubiesen hecho sabios. Pablo dijo a Timoteo que la Escritura lo hizo sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La sabiduría está asociada al temor de Jehová. El conocimiento del Santísimo es la sabiduría. Dios se reveló a Israel. Desecharon ese conocimiento. Desecharon lo que Dios les había dado. Por tanto, se volvió un pueblo loco, necio, insensato. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos al pueblo rebelde y contradictor. Bueno, déjenme llevarles ligeramente antes de empezar el tema. Más que dice, cerca de ti está la palabra. Y el Espíritu de Dios se toma 6 veces en estos cortos versículos para hablarnos 6 veces de la boca y el corazón. Dice, en tu boca, en tu corazón, primeras 2 veces. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, segunda vez. 4 van. Pero con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces, menciona el Espíritu de Dios, el corazón y la boca. La boca, al estudiar las Escrituras, representa la parte externa, o sea, lo visible. Y el corazón, obviamente, lo interno o lo invisible. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Cristo quería saber qué había en el corazón del hombre, o sea, nosotros, para que nosotros lo conozcamos y sepamos, Cristo dijo esto, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que la boca, como leí años atrás de Lee Maxwell en su libro Nacidos Crucificados, dijo, la boca es el balde del aljibe que baja al profundo del corazón y saca lo que hay ahí y lo expone. Entonces, nosotros se nos exponen nuestros corazones desde el punto de vista de nuestra boca. La Biblia lo dice así en Santiago. Habla acerca de una fuente de agua dulce y amarga. Y dice, no puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga. Tampoco podemos bendecir a Dios con la boca y maldecir a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. No puede haber esa dualidad, dice Santiago. O es una cosa o la otra. Si maldices es porque hay maldición en tu corazón, no hay bendición. Israel, como ya sabemos, tenía divorciado este concepto. Y quiero mostrarle algunas distinciones bíblicas en la Escritura antes de introducir el tema.
En Isaías capítulo 29, que no puse la referencia, dice: este pueblo de labios me honra. Su expresión externa es adoración, pero su corazón está lejos de mí. Cuando eso sucede, queridos hermanos, que hay una apariencia externa, que es la boca, que se acuerdan ustedes, no puse la ilustración, pero la ilustración de cuando Jacob se acercó a su padre Isaac para recibir la bendición. De manera diferente a su hermano. Entonces, su mamá fue y agarró pieles y demás, y se las puso sobre los brazos y demás, porque él era lampiño y no era velludo como su hermano. Entonces, cuando entró a la presencia de su padre, que ya estaba ciego, le dije: acércate, ¿cómo pudiste vos conseguir tan rápido? Jacob empezó una serie de mentiras. Bueno, Jehová me lo proveyó y todo lo demás. Y cuando se acercó, le dice: a ver, acércate. A ver, déjame palparte. Y lo palpó y bueno, no distinguía bien Isaac. Y le dijo esto: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Hay una diferencia muy grande entre lo que sos, lo que decís y lo que haces. La voz es lo que decís. Las manos es lo que haces. Isaac dijo: hay una diferencia entre tu voz y tu hacer. Pero bueno, te bendigo igual. No veo, pero hay un claro divorcio entre lo que decís y lo que haces. No es igual. Escuchen. Salmo 12:2. Habla mentira, cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Cristo experimentó esto tristemente casi en todo su ministerio. Venían para tentarle, dice la Escritura. Una y otra vez en el libro de Lucas. ¿Qué pasa? Venían con una pregunta y parecía que estaban inquiriendo en la verdad. Mentirosos. No, hablaban con doblez de corazón. Hablaban con labios lisonjeros. Hablaban con mentira. Salmo dice: ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Acá quiero pausar 2 segundos. Ustedes ya saben lo que dice Jeremías 17:9, que el corazón del hombre es engañoso y perverso sobre todas las cosas. Ustedes ya saben lo que dice Pablo a Timoteo cuando dice: engañando y siendo engañados. Ustedes ya saben que el que se cree ser algo se engaña a sí mismo. Y las referencias son innumerables en la Escritura. Déjenme pausar aquí. La única persona que engañas, porque Dios no puede ser burlado, puedes engañar al pastor, puedes engañar a la iglesia, pero a la persona que más engañas y defraudás es a ti mismo. Porque en el día eterno sos más claro que el agua, transparente. Para Dios todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tiene que dar cuenta. Tu religión es vana. Tu profesión es vana. Si tu corazón está lejos, al único que engañas es a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Nunca. Asegúrate que tu religión tiene boca y corazón y no meramente boca. Porque divorciar la boca del corazón es divorciar la verdad expresada en la Escritura. Los dichos, escuchen, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. En la mujer adúltera, ¿se acuerdan? En Proverbios capítulo 7 dice que sus palabras son más suaves que el aceite y lo rindió con la muchedumbre de sus palabras y la suavidad de sus palabras. Pero ¿cuál es la intención? Perversidad en su corazón. Es como la mujer de Proverbios capítulo 30, la mujer adúltera dice: come, limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son como espadas desnudas. Salmo 78, 36, 17, le lisonjean con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Dios lo veía de lejos, pero ellos pensaban que engañaban. Ellos pensaban que él no lo veía. ¿No clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas? Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí.
La distinción. Dios dice, cuando yo los escuché clamar, ay Señor, necesitamos paz. Ay Señor, necesito salud. Te prometo que voy a empezar la iglesia. Te prometo que no voy a pecar más. Y el corazón está maquinando. El corazón está lejos. Aunque me llaman el Altísimo, en sus corazones ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y aquí viene la frase del Nuevo Testamento. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, Santiago 2:14, la fe del tal es vana. Si alguno dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de a qué aprovecha? Dicen ser apóstoles y no lo son, Apocalipsis 2:2. Profesan algo que no es genuino internamente. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia discernidora. Tremenda esa iglesia. No pasaba una. No había ningún falso maestro, ningún falso profeta. Ellos podían discernir todo. Solamente que les faltaba un amor genuino por Cristo. Dicen ser judíos y no lo son. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hermanos, el concepto de la Escritura es, hay un divorcio entre la lengua y el corazón. ¿Y qué hace eso? Eso genera una duda inmensa a tu salvación. Genera una duda terrible. Decir algo no sucede internamente. Yo puedo estar divagando en mi corazón. Por fuera estaban con Dios y la Biblia hacia adentro, Hechos capítulo 7, habían vuelto a Egipto en sus corazones. Habían vuelto a Egipto en sus corazones. Afuera estaban alabando a Dios. Jeremías, tu arrogancia te engañó. La soberbia de tu corazón. Confesar, ¿qué es? Bueno, esa es la palabra griega homologeo, que tiene 2 significados, o sea, es compuesta de 2 palabras. Una es igual y la otra es decir. Lo que asevera esta palabra es decir lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Déjeme ilustrarlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, eso es que no tengo pecado yo. Yo siempre bromeo eso, hermano, pero yo sé que de la cabeza hasta los pies, todos mis miembros están plagados con iniquidad. Yo he aprendido a través de los años, Romanos capítulo 7, que es una de mis oraciones de cada mañana. Yo siempre oro al empezar mis oraciones, Señor, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Todos los días le digo al Señor lo mismo. No es que Él no lo sepa, es que yo se lo repito, porque cada día soy más consciente de esa verdad. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero cuántas veces le he dicho al Señor, a veces ni sé si el querer está en mí, porque a veces veo que ni el querer está en mí. Escuchen ahora lo que dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Cuando dice le hacemos a Él, está hablando de Dios y su palabra no está en nosotros. Algo que Dios no puede hacer es mentir. Creo que hay 4 o 5 cosas en la Escritura que revelan las cosas que Dios no puede hacer. Una de ellas es, Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede mentir. Cuando Juan dice, si decimos que no tenemos y si decimos que no hemos pecado, es porque hay la declaración de esa verdad de parte de Dios. Pero, ¿qué dice Juan, versículo 9? Si confesamos, si decimos lo mismo que Dios, si nos ponemos de acuerdo con Dios y confieso que soy pecador como Él dice que lo soy, eso es la confesión verdadera. Eso ahí cuando yo me pongo de acuerdo con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdona. ¿Y saben que confesión da gloria a Dios siempre?
¿Ustedes se acuerdan cuando Josué se acercó a Acán? Le dijo a Acán, Acán, confiesa tu pecado y da gloria a Dios. La confesión da alabanza a Dios. Adán, ¿qué has hecho? No quiso decir. No quiso decir. Escuchen, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue, que es el antónimo de confesión. Es el antónimo, o sea, es lo contrario. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, uno enseguida dice, leímos el pasaje, Mateo capítulo 7, pastor, donde los hombres dijeron, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios, no profetizamos en tu nombre. Y el Señor les confiesa, es la misma palabra griega, ya aparece en la Reina Valera como declararé. Les confiesa, no sé quién soy, no os conozco. ¿Cómo puede el Señor decir eso de una boca confesadora? El corazón. El corazón no está ahí. Había apariencia, no había corazón. Dios no comete injusticia. Si esos hombres hubiesen tenido el corazón juntamente con la boca, no hubiese rechazo divino. El rechazo divino dijo, porque es apariencia de piedad, porque es una mentira lo que están diciendo. No os conozco, no hay relación. Cuán profundamente en día de Cristo era la confesión. Escuchen, entonces dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esto lo sabían todos. Esto sabían todos. Decían, bueno, hay que echarlos de la sinagoga si dicen que Cristo es el Mesías. Pues nadie quería decirlo, porque no querían perder esa relación. Escuchen, con todo eso aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Bueno, ahí tenemos, pastor, son creyentes porque dice que creen en él, pero no lo confiesan. Si yo leo este versículo 42, para no ser expulsados de la sinagoga, si yo leo que muchos de los gobernantes creyeron en Cristo, enseguida me hace pensar, bueno, tienen una fe secreta, una fe oculta, tipo Nicodemo y José de Arimatea. Tenemos ese tipo de creyente, un creyente que no le gusta hablar públicamente de Cristo. Esas oraciones de restaurante, ¿no? Nosotros las hacíamos cuando éramos jóvenes. O sea, tirábamos la gorra en el piso y mientras todos estaban en medio, Padre te amorás, y levantamos porque teníamos vergüenza de que nos vean orando. Cuando Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, no estaba hablando de eso, hermanos. Él iba a Roma, donde las filosofías eran grandes, y él dijo en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio. No es por eso que no voy a Roma, porque yo voy a ir con el Evangelio a Roma. Y dice, el Evangelio no es otra cosa que el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Ahora escuchen lo que dice el texto. Con todo, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Y tienen que tener cuidado cuando estudian este tema de la fe, porque aparece muchas veces en el Evangelio de Juan. Muchos discípulos creyeron en él. Y cuando habló una palabra dura, Juan capítulo 6, dice, la gran mayoría, casi menos los 12, todos se fueron. No, cambia el sermón, Señor. Mirá, se nos fue la plata, se nos fue el diezmo. No, hay que cambiar el tema, hay que hablar de otra manera con la gente. Así no, ¿ves? Los expulsás. Pero miren, ¿por qué dice el versículo 43 que no confesaban? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que había una raíz interna de querer, como Mateo 6, de hacer sus obras para ser vistos de los hombres. Cristo dijo, nadie debe saber cuánto ayunás, cuánto orás, cuánto das. Eso debe estar siempre secreto en la vida creyente. Si gente sabe cuánto orás, sabe cuánto ayunás y sabe cuánto das, entonces lo estás haciendo para ser visto de los hombres y ya tienes tu recompensa. Los fariseos y los escribas aman los primeros lugares en las plazas.
y aman ser llamados rabí. Cristo dijo, ¿cómo podéis creer vosotros si buscáis gloria los unos de los otros? Estos hombres no creían, porque no podían acompañar su fe en el corazón con una confesión genuina. Se fue estorbado por un amor más raído internamente, una raíz que los estorbaba. Amaban la gloria de los hombres. Profesan, dices Tito, profesan conocer a Dios, confiesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Divorcio. Se divorcia la boca del corazón. No es lo mismo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y saben, yo no pude desarrollar esto, pero me volaban los pensamientos esta semana mientras escudriñaba el paralelismo entre el Padre y el Hijo a través de todo el Nuevo Testamento. Padre e Hijo. No puedes divorciar esas personas, tres obviamente, pero no puedes divorciar estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento, no sé, tú crees en Dios, crees también a mí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a mí. Y así, paralelos. Si no te oyen a ti, no me oyen a mí. Y así, paralelos, continuamente. Si niegan al Padre, si niegan al Hijo, niegan al Padre. Si niegan al Padre, niegan al Hijo. No puede haber, yo creo en Dios el Padre, pero yo soy testigo de Jehová. Yo creo en Jehová, pero no en Cristo. Niegan los dos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora escuchen, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Escuchen a Pablo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le hace una pregunta. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le dijo, yo soy Jesús. ¿Quién eres, curios del universo? ¿Quién es el creador del cielo y la tierra? ¿Quién es el que hizo todas las cosas? ¿Quién es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder? Yo soy Jesús. Si confesares con tu boca que Jesús es el curios del universo, eres salvo. Si no lo haces, no lo eres. Entonces Pablo, temblando, versículo 6, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No dice Jesús. El Señor le dijo. La vida tomó 180 grados, tomó un vuelco totalmente. El apóstol Pablo tenía ahora por quién vivir y para quién vivir. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Desde mi conversión, Él pasó a ser mi vida, mi tiempo, mi reloj, mis propósitos, mis planes. Consúmete en cualquier cosa en esta vida y lo pierdes. Consúmete en Cristo y lo ganas. El orden, ya lo dije. Pero hay que remarcar algo. Esto es importantísimo. ¿Qué hora es, señora? 11:29. Me queda un minuto, pero ahora como 15. Escuchen, aquí está el tema. La verdad es que Pablo dijo, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es una moneda con dos lados, uno positivo y uno negativo. ¿Qué es eso? La salvación es negativa, la justicia es positiva. Déjenme expresarlo de esta forma. Es la diferencia entre gracia y misericordia. Gracia es aquello que Dios nos da, que no merecemos. Misericordia es aquello que Dios no nos da, que sí merecemos. Gracia es cuando Dios dice, te voy a dar todo esto. Y vos decís, wow, no merezco. No, nada. Pero misericordia dice, no te voy a dar, no te voy a condenar, no voy a derramar mi ira sobre ti, no voy a ir a juicio contigo. Y tú dices, ¿por qué? Lo mereces.
pero no lo voy a hacer. Cuando hemos recibido innumerables bendiciones, pero cuando hemos sido guardados, el tema de creer para justicia es recibir innumerables beneficios. Pero la salvación de Dios, ¿salvado de qué, hermanos? ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Cristo? Nos salvó de ira eterna, juicio eterno, condenación eterna. Son todas cosas negativas. Son el fuego consumidor de Dios. Es el otro lado de la moneda. Es la misericordia. Y de este lado la gracia. Infinita gracia. Infinita misericordia. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Como lo dice MacArthur. La justicia tiene que ver con lo que llegamos a hacer. La salvación tiene que ver con lo que no llegamos a hacer. La justicia tiene que ver con lo que recibimos. La salvación tiene que ver con lo que no recibimos. La justicia tiene que ver con entrar en la bendición. La salvación tiene que ver con escapar de la maldición. Con tu boca crees en tu corazón para justicia y con la boca confiesas para salvación. He sido salvado ¿de qué? De un juicio eterno, de una condenación eterna. ¿Qué es? Bueno, el texto. Recuérdenlo, si los digo. ¿Qué si confesáis que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos? Jesús es su nombre que recibió en su nacimiento. No lo tenía antes. Yo sé que procede del Antiguo Testamento, porque cuando tú leías y José y María escucharon al ángel, se lo dijo en hebreo, no en griego. Entonces, ¿cómo es que llamó al niño? Le dijo, lo llamarás Yeshua. Ye es una apóscope de Jehová. Yeshua significa salvación. Entonces los pones a los dos juntos y Jesús significa Jehová salva. Entonces, llamarás su nombre Jehová salva, Yeshua. En el griego pasó a ser Jesús. Pero el significado original era Jehová salva. Y el ángel le dijo, ¿por qué llamará su nombre Jesús? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Nombre que representa su humillación. Nunca fue hombre. Nunca habitó entre los hombres. Siempre fue eterno con su Padre. Siempre disfrutando la eterna gloria. En el Antiguo Testamento hubo teofonías de apariciones, pero nunca reales, encarnadas, donde Él se había hecho hombre. Literalmente, Él decidió en un punto de la eternidad pasada que su eterno estado iba a cambiar para siempre, por los siglos de los siglos, por amor a tu alma. Él decidió ser carne eternamente y para siempre, para redimir tu alma. Él nunca más va a volver a ser lo que fue en la eternidad pasada. Y todo por amor a tu alma. Él ahora es un hombre no más grande que 6 pies de altura y que posee carne y hueso como yo y tú tenemos. Transformado. Y Él será así por el resto de la eternidad. Nunca más va a volver a un estado que tenía antes con su Padre. Y eso lo decidió por amor a tu alma y por amor a su Padre. Se llama Jesús porque vino a participar de lo mismo. Se llama Jesús porque es su encarnación. Fue hecho un poco menor que los ángeles para evitar la muerte. Se llama Jesús porque llegó a ser el Hijo del Hombre. Se llama Jesús porque vino a ser servir y no a ser servido. Es el nombre del Antiguo Testamento, Josué, el que vino a gustar la muerte por todos, que dijo que es manso y humilde de corazón. Y les aseguro que el ser más humilde del universo está sentado en el lugar más alto, en el trono del universo. Su nombre es Cristo. Pero ahora, remarquen esto, el que lava los pies de los discípulos. Ese nombre, Jesús, aparece 977 veces en el Nuevo Testamento, 750 veces en los Evangelios, 277 veces en las epístolas, que es un 20%
de todo el Nuevo Testamento aparece su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque este es el énfasis y quiero que lo entiendan bien, que en los evangelios predomina ese nombre, pero no así en las epístolas. En las epístolas predomina el Curios, ese nombre, más de 60% de veces. O sea que cuando dice la Biblia, confesares con tu boca que Jesús es el Curios. ¿Qué es eso? Es Señor. Es el nombre que recibió en su exaltación. Se sentó en el trono. Y el Padre miró y dijo, este es Jesús. Este es Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo placencia. Voy a darle un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se postre toda rodilla y digan que Jesús es el Curios. Ese es su nombre. Pero no era el Curios antes. Sí, pero nunca cuando tuvo un cuerpo humano. Esta fue la recompensa de toda su obra, la exaltación suprema. O sea que en confesar que Jesús es el Señor, estás confesando dos verdades. Su encarnación, su exaltación, en esa mera frase, por sus nombres. Jesús es el Curios. Eso demandaba la vida de muchos en el Nuevo Testamento, porque confesaban que César era el Señor del mundo. Y decir que Jesús era el Curios era perder la vida. Entonces, para muchos la salvación era costosa. Si confesares que Jesús es el Curios. Pero la siguiente frase del texto, la resurrección. El texto dice así, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, este es el Padre, le levantó, eso es resurrección. Si creyeres en tu corazón que Dios el Padre lo resucitó, muchas implicancias en la resurrección, no vamos a ir. Pero la cruz, pastor, ¿dónde está? ¿Lo resucitó de dónde? De los muertos. Esa es la cruz. Él vino a morir. Entonces, en ese texto contiene estas 4 verdades imprescindibles para nuestra fe. Jesús, su encarnación. Señor, su exaltación. Dios levanta a los muertos, su resurrección. Y muerto, su cruz. Esas 4 verdades son inseparables en la creencia del que confiesa a Cristo. Escuchen, no sé quién escribió esto. Yo no fui, así que no puedo tomar crédito. Bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humanidad para que pudiésemos vestirnos de divinidad. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Llegó del cielo donde los ríos jamás se hielan, los vientos nunca soplan, nunca la gelida brisa enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico porque allí nadie está jamás enfermo. No hay sepulteros ni tampoco cementerios porque allí nadie muere. Nadie es jamás enterrado. Nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en oscuridad, no poseyó riquezas, ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios, ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia, asustó a un rey. En su adolescencia, desconcertó a los doctores. En su madurez, subyugó al curso de la naturaleza. Caminó sobre las aguas, sosegó el mar embravecido, curó sin medicinas a multitudes y no recurrió emolumentos por sus servicios. Nunca escribió ni un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabían los libros que podrían escribirse de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para más cánticos que de todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas juntas pueden jactarse de tener tantos estudiantes como él tiene. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados y cuerpos quebrantados hayan podido curar los médicos. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni disparó un fusil, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni ha obligado a más rebeldes a disponer las armas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astronomía,
la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias, el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero Él vive para siempre. Herodes no pudo matarle, Satanás no pudo seducirle, la muerte no pudo destruirle, el sepulcro no pudo retenerle. Se despojó de su manto de púrpura para vestirse de la blusa del artesano. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Pregúntenselo a María. Pregúntenselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero Él nunca. Él es el siempre perfecto, señalado entre 10,000, todo Él codiciable. Confesares con tu boca que este es Señor. Jesús es Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Aquí viene la advertencia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras, las hace, os indicaré a quién es semejante. Yendo pues, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, no es tan bueno, porque mi vida es sufrida. Las zorras tienen guarida, las aves los cielos nidos, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Querés vivir junto a mí en la pobreza, la aflicción, la dificultad? Dijo otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame primero. Bueno, si es Señor, no puede haber preeminencia en ti, tiene que haber preeminencia en Él. Déjame primero que vaya en tierra a mi padre. Le pasó a mi papá y mi mamá años atrás. Cuando el padre de mi mamá, a los 69 años, la miró a mi mamá y le dijo, no vayas a Argentina a servir a Cristo hasta que yo me muera. Estoy por cumplir 70. El problema es que ellos no sabían cuántos años se iba a vivir el papá de mi mamá. Y el papá de mi mamá vivió 99 años. 30 años después él se muere. Mi padre sirvió a Cristo en Argentina 37 años. Si hubiese esperado a enterrar a su padre, nunca hubiese servido a Cristo. Pero cuando fue llamado, fue. Y si familia es tu problema, tenlo por cierto, Cristo dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, el que ama a esposa o a hijo más que a mí, no es digno de mí. El señorío de Cristo demanda tu obediencia hoy, ya, ahora. Si confesás que Jesús es el Señor, tu familia no puede estar estorbando. Entonces también dijo otro, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Acá tenemos la ilustración, personas que decían, sí, está bien, te confieso como Señor, pero, te confieso como Señor, pero, te confieso como Señor, pero. Sí, está bien, Cristo es Señor, pero no me arruine los planes del día. Yo tengo algunas cosas ordenadas acá, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Tu corazón no está dispuesto a servirle. Nos dejó un ejemplo Él a seguir. Tremendo ejemplo nos dejó. Él dijo, como el Padre me envió, así os envío yo. Mi Padre me envió y me dijo, todo o nada. Y yo sacrificé todo por amor a Él y a ustedes. Como el Padre me envió, así os envío yo. Pero acá entra un problema serio. ¿Es español la Biblia esa? ¿Me la prestás un segundo? Escuchen este tema. No lo anoté al versículo. Lo tenía para anotar toda esta mañana, aún esta mañana estaba pensando en el texto, pero no lo anoté. Escuchen el texto. El texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Pero aquí está la tercera persona. Escúchenla. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios
llama a Jesús anatema y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El verdadero creyente genuino ha tenido una obra divina en él, que cuando él dice Jesús es el Señor, es obra glorificada del Espíritu para con el Padre. Encontramos un verdadero adorador. Tú no puedes llamar a Cristo Señor de labios para afuera y seguir. Tiene que haber un obrar interno del Espíritu de Dios. De otra manera no puedes. Escuchen, el señorío de Cristo en su llamado. Estos todavía no conocían a Cristo. Les dijo, venid en pos de mí, estaban pescando, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Oh, pero Señor, vamos a meter y sacamos una moneda de esto. Vamos a hacer algo con estos barcos y las redes, y acá hay una empresa, la podemos usar para el servicio del Señor. Dejándolo todo, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, y no tener énfasis el Espíritu Santo, como me gusta. Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, y en la barca con Zebedeo, su padre. Su padre estaba ahí, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca, y a su padre. El énfasis del Espíritu de Dios es cuando Cristo llama y una persona se dispone a obedecerle en su señorío. No hay familia que valga. El Padre no estorbó a Juan y su hermano. Le fueron y sirvieron. Dejaron todo, el barco y su familia para servir a Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al barco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, es el Señor hablando, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Saben lo que yo llamo esto? Ese es el decreto permisible de Dios. Él puede llamar a Matías diferente que llama a Lucas. A Matías le da la posibilidad de rechazar. A Lucas lo llama con eficacia. Y le dice, ven, y Lucas va. A Matías le dice, no, ven. Y Matías dice, no voy. Está bien. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. El tercero dice, acabo de casarse, por tanto no puedo ir. Tarado, hubiese ido. No. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fue convidado gustará mi cena. Y tú dices, el Señor llama, oh, es rico para con todos. Llama a los hombres, pero menosprecian su señorío. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y su madre, su mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llamamiento al señorío. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Bueno, pausa aquí, ya voy a terminar. Tengo mucho más, tengo otra nota, pero ya está, acá terminamos, pero déjenme decirles esto. La mención de sus nombres es importante en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Déjenme decirles esto. Porque en el libro de Hechos, nosotros hablamos mucho del movimiento evangélico de El Salvador. ¿Alguien sabe, se atreva a decirme esta mañana cuántas veces aparece el nombre Salvador en el Nuevo Testamento? Deberían ser muchas porque es un tema que casi hablamos continuamente. Aparece 25 veces.
de las cuales muchas tienen que ver con el Padre, no con el Hijo. Pero déjenme decirles esto. En el libro de Hechos, cuando comenzó el furor de la iglesia, la palabra Salvador aparece 2 veces. Y la palabra Señor aparece 106 veces. Con esta distinción, que cuando iban a predicar el Evangelio, predicaban el señorío de Cristo y no el amor de Cristo. No hay una sola vez en todo el libro de Hechos, si quieren corroborarlo, busquen en sus concordancias, que aparece la palabra amor de ninguna forma o manera en el libro de Hechos. Está ausente totalmente. Lo que sí aparece es la palabra Señor. Y Pedro dijo, Él nos mandó a que predicásemos que Dios le ha hecho juez y Señor. Nosotros hemos pervertido el Evangelio, diciendo, secando las almas, ¿sabes qué? ¿Sabes que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida? Bueno, si eso sería verdad, esta es la palabra de fe que predicamos. Que Dios ama a todo el mundo y quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, si eso fuese verdad, entonces Romanos 10:9, ¿a qué se refiere cuando dice? Confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero esa no es una palabra de Pablo. No puede ir alguna persona y dice, Cristo es el Señor del universo. ¿Crees eso? ¿Crees que Él murió, que Él resucitó, que está exaltado y que Él se encargó? ¿Crees eso? Y digo esto, si tú y yo rehusamos creer, rehusamos arrepentirnos, rehusamos abandonar el mundo, sus deseos, rehusamos obedecer su mandato, a negarnos a nosotros mismos, no estamos confesando que Jesús es el Señor. 2 grupos de personas, me resultó interesante esta pequeña historia, cortita, cuando el Titanic se hundió en 1912, en la oficina de la línea Cunard, en la ciudad de Nueva York, había un tablero que numeraba los nombres de los pasajeros en solo 2 columnas y se dirigía así, salvados y perdidos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, sos salvado. Pero si confesás con tu boca y tu corazón está lejos, estás perdido. Estás perdido. Tengo una nota acá. Después, si la quieren, se las paso. ¿Okay? Es una nota del pastor MacArthur, nuestro querido pastor que se fue con el Señor. Le dije a Mauro esta semana, pues me preguntó qué efectos había tenido en mi vida la ausencia del pastor MacArthur. Le dije esto nomás. Aparte de todo lo que he aprendido de ese hombre, no siempre como otros me han preguntado, ¿estás de acuerdo con todo lo que enseña? No estaba de acuerdo con todo lo que enseña, pero aprendí mucho de él. Creo que un 97% de su ministerio me afectó muchísimo a mí como pastor. Él tiene una nota sobre esto, 2 libros que él escribió. Uno es El Evangelio conforme a Jesús y el otro es El Evangelio conforme a los apóstoles. En esos 2 libros él establece que el Evangelio es el mismo y es el llamado al señorío. Cristo nos llamó a los hombres a 2 aspectos. Bueno, primero recibí a Cristo y sos salvo. Y después, meses más tarde o años más tarde, o cuando se te antoja, hacerlo Señor. Hacerlo Señor. O sea, primero recibirlo como Salvador y después hacerlo como Señor. Entonces tenemos un movimiento evangélico que se llama en inglés Easy Believism, que se llama cristianismo fácil, creencia fácil. ¿Qué es eso? Nosotros decimos, bueno, yo voy a creer en Cristo y sigo mi vida y hago lo mío. Y en algún momento en mi vida, cuando me estoy muriendo, lo hago Señor. Lo declaro Señor. La Escritura divorcia ese tema totalmente. MacArthur tiene una preciosa nota sobre esto, en lo que concordamos con todos los evangélicos. Escuchen, se lo leo nada más que esto, pues la nota es un poquito larga, pero esta primera introducción. Concordamos que la muerte de Cristo compró la salvación eterna. Concordamos que los salvados son justificados por la gracia mediante la fe solo en Cristo. Concordamos que los pecadores no pueden ganarse el favor divino. Concordamos que Dios no quiere obras preparatorias o reforma previa a la salvación. Concordamos que la vida eterna es un don de Dios. Concordamos que todos los creyentes son salvados antes de su fe produzca obras justas. Y concordamos que los cristianos pueden pecar y pecan a veces terriblemente. MacArthur dice, en esto estamos todos de acuerdo, pero en esto otro nos separamos.
Cuando MacArthur empezó a salir con esto, que es una historia de la Reforma, cuando empezó a predicar la salvación por señorío, bueno, tuvo que ir a una conferencia de 400 pastores bautistas para aclarar de qué estaba hablando y tuvo que responder a 3 preguntas que ellos cuestionaban. Una de ellas él recantó años más tarde. La primera pregunta era si la sangre de Cristo y la muerte de Cristo eran la misma, que era la discusión de la sangre. Porque MacArthur saltó a decir que la sangre de Cristo no era preciosa, no era divina, sino preciosa. Tenía razón. Fue a discutir ese tema con esos 400 pastores, que se llamaban en ese momento el IFCA. Después él discutió otro tema con ellos, que era la deidad de Cristo en relación si él era el Hijo Eterno. Esta es la que él recantó. Después él puso en Banner Truth, puso que él se había equivocado y que él admitió su error en cuanto a que Cristo no era el Hijo Eterno. ¿De qué forma lo explicaba? Bueno, como no es el Cordero Eterno. El Cordero es una expresión profética y él llegó a ser el Cordero en la cruz, pero no fue el Cordero eternamente. Entendía el tema, pero bueno, él dijo que se playó mal. Y el tercer tema era el señorío de Cristo. Y él dijo, de esto no me bajo. Cristo llamó a los hombres en la salvación a su señorío inmediato. Vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres y sígueme. ¡Obedéceme! ¡Sometente a mi señorío! No. Voy a quedarme con mis riquezas. Me voy. No me voy a someter a tu señorío. Él nos llamaba a hombres a una vida. Jesús te salva y después tú agarra tu pasaje para el cielo. Anda, tranquilo. Haz tu vida, querido. Qué lindo. Ahí está, andate, tranquilo. Tenés tu pasajecito al cielo. No existe eso en la Biblia. No existe. Si confesares con tu boca Jesús es Salvador. No, yo lo pondría ahí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es el Señor. Porque para esto Cristo murió, dice Pablo, y para esto resucitó, para ser Señor. Así de los que viven como de los que mueren. Para esto Cristo murió y para esto resucitó, para ser Señor. Bueno, ¿cuáles son los distintivos de la salvación por señorío? MacArthur dice, hay 9. Son tremendos. No los vamos a leer. Terminamos aquí hoy. Pero si los quieres, te los paso. Ahí vas a ver que la salvación no es otra cosa que Cristo llamándonos a una sumisión absoluta de su persona. ¿Qué significa? Que no pecamos, que no nos desanimamos, que no tropezamos. No, nada de eso. Lo que significa es que no hay etapas en la vida cristiana donde Cristo pasa a ser algo más. Él siempre es lo mismo por los siglos de los siglos. Pablo empezó así. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Eso es confesar a Cristo como Señor. Es tu vida, ya no es mía. Es mi plan en tus manos, ya no es mío. Es mi tiempo en tus manos, ya no es mío. Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras. Vamos a orar. Padre, agradecidos por esta mañana de resurrección. Ayúdanos a entender este pasaje, a entender sus implicancias, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, obra del Espíritu de Dios sin duda, magnificando a Cristo en su señorío, al Padre en el poder de su resurrección, el silencio de tu Espíritu obrando en los corazones de aquellos que verdaderamente de corazón creen y que inmediatamente confiesan que Jesús es el Señor. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.